Hay días en los que un simple sonido te devuelve años atrás. Y esto es justo lo que me pasó a mí. El otro día estaba tranquilo, escuchando la banda sonora de Pokémon Mundo Misterioso, hasta que sonó un tema, On the Beach at Dusk. Cerré los ojos y por un instante volví a aquella época. Hoy quiero hablarte de lo que para mí, y muy probablemente para ti, que estás viendo este vídeo, significó la Nintendo DS. Esto no va de FPS, ni de pases de batalla, ni de gráficos espectaculares. Esto va de la magia, de lo que me hizo amar los videojuegos. Hoy te traigo un viaje al pasado, a cuando todo era más simple y lo único que importaba era derrotar al campeón de la Liga Pokémon, ganar la Copa Champiñón o rescatar a la princesa Peach. Hoy te hablo de la Nintendo DS. La Nintendo DS salió en 2004 y para muchos, entre ellos yo, fue la primera consola portátil que pudieron disfrutar de verdad. Llegaba con una idea arriesgada: dos pantallas, una de ellas táctil y un lápiz. Nada que ver con lo que había por aquel entonces, y sin embargo, fue un rotundo éxito. En un mundo donde todo eran botones y grandes saltos técnicos, la DS apostó por lo inesperado. Tocar, soplar, dibujar, hablar. No solo cambió la forma de jugar, sino también la forma en que veíamos los videojuegos. En los años siguientes, la DS tuvo varias revisiones: DS Lite, más delgada y con mejor pantalla; DSi, con cámara y tienda digital; y DSi XL, con pantallas gigantes para disfrutar a lo grande. ¿Sabes cuántas unidades vendió? Más de 150 millones en todo el mundo. Eso la convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia, solo superada por la PlayStation 2, y a día de hoy también por la Nintendo Switch. Fue la heredera directa de la Game Boy Advance, que había salido solo unos años antes, en 2001, y aguantó una década entera, desde 2004 hasta 2014, cuando se lanzó su último juego oficial, Big Hero 6 Battle in the Bay. Pero la DS no fue solo una consola con dos pantallas, traía consigo pequeñas funciones que hoy parecen simples, pero que en su momento eran increíbles. Por un lado teníamos PictoChat, la aplicación que nos permitía chatear dibujando y mandando mensajes a otros DS cercanos, el multijugador con un solo cartucho, donde bastaba con que uno tuviera el juego para que todos pudieran participar en versiones reducidas. Sí, esa novedad presentada en Nintendo Switch 2 tiene aquí su origen, y la llegada del Wi-Fi, que nos abrió las puertas a competir en Mario Kart DS o intercambiar Pokémon con alguien que estaba al otro lado del mundo. Son cosas que hoy damos por hechas, pero que en 2004 parecían sacadas del futuro. En mi caso personal, todo comenzó poco antes de Navidad, cuando tenía unos 6 años. Un amigo de mi padre me prestó su Game Boy Advance SP Tribal. Sí, esa con el tatuaje raro. Era muy pequeño y de aquella consola solo recuerdo un juego donde había un barco pirata, un mono vestido de rojo y una mona rubia vestida de rosa. Sí, te estoy hablando de Donkey Kong Country 2, para Game Boy Advance. Y mientras yo flipaba con eso, sin saberlo, en casa ya me estaban preparando algo aún más bestia, y que definitivamente me marcaría. Aquella Navidad me regalaron una Nintendo DS Lite roja. Si recuerdas la sección anterior, esta fue la segunda revisión de la consola, más pequeña, con mejores pantallas y mejor batería. No recuerdo bien cuál fue el primer juego que jugué, pero lo más probable es que fuera Mario Kart DS. También nos trajo de vuelta la faceta más clásica de Mario, con New Super Mario Bros., y llevó a otro nivel franquicias que ya eran buenas en Game Boy Advance, como Mario y Luigi o Pokémon Mundo Misterioso, siendo exploradores del cielo el clímax absoluto de esa saga. Y por supuesto, no puedo olvidar títulos como Nintendogs, la cuarta y quinta generación de Pokémon, Pokémon Ranger, Sonic Rush, My Sims Kingdom, Ace Attorney, el Profesor Layton y muchos más. La DS fue un fenómeno absoluto. Cualquier niño por aquel entonces tenía una. Antes era relativamente común ver a chavales en el parque intercambiando Pokémon o echando partidas multijugador de Mario Kart. Y en los cumpleaños, lo normal era llevarse la DS y jugar todos juntos. Toda esa magia, esa forma de socializar, ya se ha perdido con la llegada de los smartphones. Pero quienes lo vivimos, sabemos lo especial que era. Aunque muchos de los juegos a los que jugué ya no los recuerdo, o al menos no con muchos detalles, sí recuerdo lo que me hacían sentir: aventura, paz, desconexión, alegría. Jugué muchísimo a esta consola y le saqué todo el jugo, lo que hizo que por desgracia acabara totalmente destrozada. Las bisagras estaban partidas, la pantalla superior ya no aguantaba más abierta, los botones respondían mal, la pantalla táctil apenas funcionaba,
y la consola ya ni siquiera rendía bien. Aún así, aguantó como una campeona. Esta es mi historia con la Nintendo DS, y como la mía, existen millones y millones de historias más, todas igual de especiales. La Nintendo DS tenía algo que hoy en día cuesta encontrar. Tenía carisma, tenía alma. Cada videojuego, incluso el más sencillo, parecía hecho con mimo. Había una identidad muy marcada. Los menús, los sonidos, los gráficos pixelados, incluso los textos. Todo tenía un estilo que sin darte cuenta te hacía sentir en casa. Y no hablo de potencia ni de gráficos. Hablo de ese toque humano que hacía que cada juego fuera más que un producto. Era una experiencia. Un pequeño mundo completo que podías llevar en el bolsillo. Además, el uso del lápiz y la pantalla táctil le daba una personalidad única. No era una simple alternativa al botón A, te hacía participar de otra forma. Guiabas a Link, resolvías puzzles con el profesor Layton, acariciabas a tus cachorros en Nintendogs, controlabas el ritmo en Rhythm Paradise, e incluso había juegos donde literalmente te pedían que cerraras la consola como parte del puzzle. Ese tipo de cosas solo las podías vivir en Nintendo DS. En un mundo donde las consolas parecen estar diseñadas para venderte servicios, DLCs abusivos o juegos rotos, recordar detalles como estos duelen más que nunca, porque nos recuerdan que otra forma de desarrollar videojuegos sí era posible, que en algún momento lo importante era ofrecer una experiencia única. La Nintendo DS no fue solo una consola, fue un puente a la imaginación, un pequeño objeto rectangular que cabía en tu bolsillo, pero que te abría mundos enteros. Fue una época donde lo importante no era cuánto jugabas, sino cómo lo vivías, donde bastaba con una pantalla táctil, un LED original y muchas ganas de pasarlo bien. Y aunque los años se hayan pasado, aunque esa consola ya no funcione, y aunque muchos juegos ya no los recuerdes del todo, lo que viviste con ella sigue ahí. Porque hay cosas que no se guardan en cartuchos, sino en la memoria. Hoy vivimos en una era muy distinta. Los móviles han ocupado el espacio de las portátiles, pero a cambio nos han llenado de anuncios, micropagos y juegos diseñados para enganchar. La DS, en cambio, apostaba por experiencias completas, cerradas, hechas para disfrutarse sin prisas ni interrupciones. Y esta es una de las grandes razones por las que todavía las recordamos con tanto cariño. Así que si tú también viviste aquella época, si alguna vez acariciaste a tu perro en Nintendogs, si intercambiaste Pokémon con tus amigos en el parque, o simplemente te emocionaste con Pokémon Mundo Misterioso, este vídeo también es para ti. Gracias, Nintendo DS, por hacer de nosotros los jugadores que somos hoy.